La vida está llena de imprevistos. Ese no es el problema. Esa es una suerte. Gracias a ellos evolucionamos. ¿Estamos a la altura de los imprevistos? Si la respuesta es sí, somos cada vez más sabios, más conscientes. Y si la respuesta es no, entonces llega la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad es una puerta de entrada, es una manera de acceder a nuestro inconsciente, con nosotros mismos, con nuestra vida, con lo que somos realmente. ¿Acaso podemos decir realmente quiénes somos? La mayoría del tiempo estamos dormidos y la enfermedad viene a despertarnos. Levántate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Quieres seguir con la vida de ayer o anteayer? ¿La misma vida de tus padres? ¿O quieres estar realmente vivo en tu propia vida? La enfermedad viene a molestarnos como un buen amigo. Una de las mayores felicidades en esta vida es tener buenos amigos. Y más importante que eso, tener buenos amigos interiores. Nuestro inconsciente. La mayoría del tiempo nos peleamos con nosotros mismos. Tenemos la impresión de pelearnos con nuestra mujer o con el patrón, padres, vecinos. En realidad nos peleamos con nosotros mismos. Es decir, no aceptamos la realidad tal como es. Sea que estemos a la altura de lo imprevisto, seamos el amigo de nosotros mismos, sabemos que solo hay una persona a quien soportar toda la vida, y esa es a nosotros mismos. No podemos hacer otra cosa que estar en relación con nosotros mismos. Hay aspectos que no aceptamos, y por eso los proyectamos. Ah, claro, uno es así, el otro es asá, la cólera, la tristeza, el desprecio. La enfermedad es un camino real de conciencia. Es como una luz, es como cortar los cables de la conciencia. Es como cuando se descompone un automóvil. Podemos abrir el motor y ver qué pasa. Y resulta que encontramos la avería y cambiamos esa pieza. Pero 6 meses más tarde nos encontramos con la avería otra vez. Me parece que tengo que cambiar algo en mi comportamiento y eso repercutirá en mi motor. En ese momento estaré en buena salud. Voy a buscar en mi motor interior. Motor tiene la misma etimología que emoción. Voy a tener que ir a visitar mis emociones, porque ellas me ponen en movimiento. Pero justamente porque la emoción es el motor, tengo miedo de mi emoción y escapo. Me pongo el motor dirigido a la seguridad. Pero ¿de dónde viene esa emoción? ¿De dónde viene la avería en ese motor? ¿Cuál es mi comportamiento con mi automóvil? Cambio de velocidad, pero no arreglo nada. Entonces voy a estropear el motor. ¿Cuál es el comportamiento que tengo en mi vida? ¿Qué hago concretamente? ¿Qué hacemos? Sinceramente. La enfermedad me dice, te has olvidado, y viene a recordármelo de una manera muy concreta. Nuestro inconsciente nos quiere. La biodescodificación nos proporciona una comprensión de las enfermedades y de los nuevos comportamientos.
La biodescodificación no reemplaza a la medicina. No está en contra de nada, es complementaria. No es una certeza, no es una verdad. La biodescodificación es movimiento. Es un espacio de relación. Es un modo de comunicarnos con nosotros mismos. La experiencia física, biológica completa es lo importante. Lo que no ha pasado a través del cuerpo no está completo, no está terminado. La enfermedad es la adaptación a un instante que ya no es. Es una reacción. El cuerpo no decide hacer una enfermedad, solo hace lo que le pedimos que haga. ¿En qué momento pedimos eso? Esto es lo que se busca en biodescodificación. Y justamente lo que vamos a buscar es ¿a qué reaccionamos? La enfermedad es una metáfora. Toda enfermedad tiene un sentido biológico que se basa en la función del órgano. Tenemos la lógica del cerebro. Derecho e izquierdo. El izquierdo es el mental, racional, la vida consciente, adulta. El hemisferio derecho es la conciencia emocional, solo vive en el presente. Es la del niño, la del inconsciente, la de la necesidad biológica que es la que nos interesa en biodescodificación. Es la que genera y mantiene las enfermedades. Y como la vida es biológica por naturaleza y por accidente se volvió psicológica, porque el inconsciente es biológico, se fundamenta en nuestras células y órganos, son las necesidades de nuestro cuerpo. Hagamos un ejercicio para comprobar estas dos lógicas, la biológica y la mental. Tomen media hoja de papel y escriban el nombre de alguien que odian o con quien no quieran ir a ninguna parte. Puede ser alguien de su historia personal, o un político, o un animal. Algo que les produzca malestar, rechazo. Y luego denle un beso a esa hoja de papel. Presten atención a la emoción que les produce. ¿Qué pasa? La primera etapa es el estímulo, la hoja de papel. Segundo, es lo que les pedí. ¿Qué pasa en su interior? Y tercero, es la solución. Mi mecanismo de defensa, rechazar. ¿Qué ocurre en nosotros cuando acercamos esa hoja de papel? Asco. Es cuando entramos en el segundo espacio. Y luego, rechazo. ¿Acaso lo que han escrito es algo que les disgusta? Si cierran sus ojos y acercan esa hoja a su cara, estén atentos y metan la conciencia en su cuerpo. ¿Qué pasa en su interior cuando más acercan esa hoja? Es como si algo ya se ha ido. Cuando piensas en lo que has escrito, ¿qué pasa? ¿Sientes rabia? ¿Sientes ira? Entonces estás loco, porque solo es una hoja de papel. Sin embargo, te produce una sensación, una emoción, aunque no estás en peligro. Es el cerebro derecho el que reacciona, es el emocional, es tu cuerpo biológico, no el mental. Hay algo en ti que decide por ti, el cuerpo emocional biológico. Ven que a la mayor parte de nosotros se nos escapa. No reaccionamos, sino que eso reacciona en mí. No hace falta que haya conflictos de pareja. No le echen la bronca a su marido o mujer. No es ni él ni ella el que está enfadado o triste. No es el otro el que decide tener emociones. Eso lo decides tú
en tu interior. La emoción y la sensación, ¿dónde están? En tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo tardas en tenerla? Instantáneamente. Algo reacciona en ti que no controlas, que es inmediato y universal. El ser humano es universal. Algo en mí reacciona, y eso es mi biología. Son mis necesidades biológicas. Necesidades biológicas son algo dentro de cada uno que se manifiestan y se expresan a través de las emociones. En psicoanálisis o en psicoterapia se hace un retorno. Se revisitan nuestros traumas y dramas. En el origen de toda enfermedad hay un drama. Es un drama porque en el fondo hay una emoción primaria. Se trata de volver a ella hasta el momento en que nos sentimos totalmente liberados. ¿Y qué es el drama? El drama es qué sentido le doy a este evento, a este hecho. ¿Cuáles son los valores que tiene para mí? El drama es un drama porque no es compartido. Es un hecho emocional que es vivido en aislamiento. Todo drama compartido disminuye a la mitad y si continúas compartiéndolo, desaparecerá. Toda alegría compartida se duplica. La palabra emoción viene del griego emotio y significa moverse. Las emociones son energía en movimiento. Si movemos nuestro cuerpo, movemos nuestra forma de pensar, las emociones también se mueven. Cuando movemos nuestra forma mental de pensar, de interpretar la vida, las emociones se movilizan a un estado nuevo, es decir, se transforman. Tenemos dos formas para movilizar o transformar nuestras emociones. Una es mediante el cambio de percepción y la autoindagación, mientras que la otra es alterando nuestra fisiología con ejercicio físico, respiraciones o algún tipo de movimiento. Hay una diferencia importante entre los dos métodos. Uno tiende a ser un paliativo, el cambio fisiológico, y el otro tiende a ser permanente, el cambio de vida. Nada es permanente más allá del instante presente. Es cierto que cuando movemos las emociones mediante la alteración fisiológica, percibimos el cambio de inmediato, pero permanece menos tiempo, por la sencilla razón de que si volvemos a pensar desde el conflicto que creó las viejas emociones, estaremos nuevamente en el punto cero. Las emociones antiguas volverán a aparecer. Las dos vías son métodos válidos, pero cada una con un propósito diferente. Las emociones son 5, el resto son sentimientos. ¿Cuáles son estas 5 emociones? La paz, la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Diferencia entre las emociones y los sentimientos. Para comprenderlo, vamos a pensar en los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul. Desde esos 3 colores se pueden crear los secundarios, naranja, verde y violeta. Las emociones son los colores primarios y los sentimientos los colores secundarios. Cuando acumulamos emociones densas como el miedo, la tristeza y la ira, es porque estamos interpretando alguna situación de nuestra vida desde la victimización y no desde la responsabilidad. Y en esos momentos creamos una necesidad que quede insatisfecha y obligamos a nuestra biología a dar una respuesta. Las respuestas biológicas
que da nuestro cuerpo son proliferaciones celulares, ulceraciones en los tejidos o detención de las funciones de los órganos. A estas respuestas, producto de nuestras necesidades insatisfechas, las llamamos enfermedades. Las emociones también se pueden clasificar en ocultas, cuando no nos permitimos expresarlas, cuando fingimos lo que verdaderamente sentimos, y las emociones sociales, que cuando las expresamos sentimos que tenemos permiso social para hacerlo. Es decir, creemos que hay algunas emociones que sí son aceptadas y no corremos peligro de que dejen de querernos si nos expresamos. Este tipo de emoción enmascara la emoción oculta. En la emoción social no pasamos o no queremos pasar a la acción porque creemos que no es correcto expresar lo que sentimos. Desde la biodescodificación, entendemos que las emociones se convierten en sociales o ocultas, va a depender de cómo las viva el individuo. Hay personas que ante una situación dada, por ejemplo, muestran socialmente una emoción como la ira, donde la emoción oculta en realidad es el miedo. O sea, son agresivos porque tienen miedo. Por parte, hay personas que muestran miedo socialmente porque están temerosas de una situación, pero en el fondo la emoción oculta es que experimentan ira contra esa situación. Entonces son las mismas emociones, pero se expresan en niveles diferentes. Podemos experimentar el miedo como primario y enmascararlo con ira, no dándonos cuenta de ello. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que los sentimientos son una interpretación mental de las emociones. Los sentimientos son un filtro para no sentir las emociones directamente. Los pensamientos crean las emociones. Las emociones son 5. Cuando diluimos la emoción, la convertimos en un sentimiento. Hay como alrededor de 2000 sentimientos identificados. Y puede haber más, porque al ser una interpretación mental, son infinitos, ya que hay infinitas formas de interpretar un evento. Nuestra mente interpreta las emociones para poder asimilarlas dosificadamente. Los principales sentimientos son sentirse encantado, triunfante, eufórico, entusiasmado, satisfecho, tranquilo, complacido, de buen humor, animado, decidido, resuelto, ilusionado, neutral, de bajón, ansioso, abatido, deprimido, desesperado, miserable, etc. Para transformar nuestra vida debemos transformar nuestras emociones. Y seguramente te estarás preguntando, ¿pero cómo lo hago? Para eso te daré unos pasos para que puedas gestionar tus emociones, pero eso será en el próximo video. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Las emociones definen nuestra personalidad, así como nuestra personalidad determina nuestras emociones. Si queremos transformar nuestra vida, tenemos que transformar nuestras emociones. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para eso necesitamos práctica y disposición. ¿Qué tipo de disposición? Disposición mental. Primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo y preguntarnos qué experiencia o pensamiento creó ese estado emocional. Una vez que identificamos la situación o el pensamiento que creó ese estado, tenemos que reconocer
que si pudimos crear con nuestra mente el estado emocional, también tenemos el poder de cambiarlo. Quizás nos aparezcan pensamientos que nos limiten y tiendan a condensar esas emociones en nuestro cuerpo. Pero esos juicios que nuestra mente subconsciente quiere conservar no nos sirven para nada. ¿Para qué seguir juzgándonos a nosotros o a otros? ¿De qué sirve culparte por algo que hiciste o que no hiciste? Criticar a otra persona porque no se comportó como esperabas. Podemos soltar toda esa carga. Después de haber realizado estos pasos, lo importante es cuestionarnos si preferimos tener razón y seguir creando esas emociones que nos desagradan o preferimos estar en paz. Luego de haber profundizado en la emoción que sentimos, tenemos que observar qué hay detrás de esa emoción. Seguro vamos a encontrar mucho más. No luches contra tus emociones, no te resistas, no busques sentirte mejor, porque detrás de esa emoción, ¿qué hay? ¿Sabes qué hay? Paz. Porque la paz es tu esencia. Cuando dejas de luchar y te abres a sentir tus emociones, éstas se disuelven y puedes sentir lo que hay detrás, es decir, paz. La mente es el centro de poder. Todo el universo es energía, todo es información, todo está interconectado. No existe el azar o la mala suerte. Un biodescodificador sabe que este es el principio del yo creador. ¿Cuál es ese principio? Salirse de la victimización. Cuando salimos de la victimización, empezamos a comprender que yo puedo decidir qué pensar. Y mi forma de pensar altera la realidad. Debemos terminar la búsqueda externa para empezar a encontrar en nuestro interior las respuestas. Así te convertirás en un yo creador, porque todo es responsabilidad tuya. Y cuando lo entiendes, aquello que te sucede en la vida tiene una razón de ser, tiene un sentido. Solo tienes que comprenderlo. Todo tiene un para qué. La mente creadora sabe que son sus programas inconscientes los que se expresan en el mundo. Tus pensamientos inconscientes se proyectan en la pantalla. Y así comprendes que la propia forma de ver y entender el mundo afectará tus emociones, creencias y tu vida. La mente cree en la victimización y en la dualidad, no está siendo creativa. Podríamos llamarla yo confundido o mentalidad errónea. Pero, ¿qué es biodescodificar? Significa aprender los hábitos de pensamiento que crean tu sufrimiento, el conflicto y esta sensación de vivir sin sentido. Desaprender las pequeñas creencias de separación, culpabilidad y sacrificio
que se manifiestan de forma incongruente en tu interior. Es decir, que el objetivo de la biodescodificación es desprogramar el pensamiento ese que es automático, que juzga y juzga sin... Interesante es darte cuenta que lo que juzga siempre es el momento presente. Y así vamos, correcto, incorrecto. Ay, no debería estar viviendo esto, yo debería estar viviendo algo distinto, mejor de lo que estoy viviendo. Para salir de los juicios, lo importante es que la mente se cuestione sus creencias y aprenda a observar sin juzgar. Es una mirada benevolente, una mirada inocente, una mirada despierta. Hablando así, de esta manera, es como puedes expresar tu poder interior. Ese poder de volver a elegir si quieres vivir desde el miedo o desde el amor. La culpa es solamente una idea de que he hecho algo malo, de que soy erróneo. Esta creencia en la culpa me produce la necesidad de autocastigarme constantemente y vivir así una vida de victimización. Vivir en este estado mental de culpa es como vivir en el infierno. Claro, el infierno es un estado mental que revivimos una y otra vez cada vez que nos sentimos culpables, cada vez que nos condenamos. Pero, ¿por qué no abrir las puertas mentales del cielo? Ah, ya están abiertas. Claro. Lo que pasa es que a mí me gusta culparme, por eso siempre estoy en las puertas del infierno. El cielo es el estado mental de paz. El miedo es el estado mental de infierno. Para sentir amor, tenemos que vivirlo en nuestro interior y compartirlo. Si soy amor, entonces no puedo dar más que amor. Si me odio, no podré dar más que miedo. Es decir, cuando no juzgo, no critico, no opino sobre la vida de los demás, no me creo que sé lo que es mejor para otros, ni para mí siquiera, me estoy abriendo al instante presente. Estoy en las puertas del cielo. Estoy en un estado mental de inocencia. Ya no deseo ser más que otros, ni compararme con otros. En ese estado, no sé si mi vida debería ser de otra manera. Solo la vivo. La vida es estar completamente en el instante presente, sin la necesidad de querer cambiar algo. ¿Sabías que todo efecto en esta vida tiene su causa? Qué difícil es entender este principio. La mente no entiende la causa, prefiere pensar que no tiene nada que ver con el efecto. Se desliga. Prefiere adjudicarle la responsabilidad a la suerte, a Dios o al gobierno de turno. Pero el azar y la suerte no existen. Todo resultado es producto de una causa, y la causa siempre es mental. Quiere decir que la vida que estás viviendo, te guste o no te guste, es una creación de tus pensamientos pasados. Y esto significa que si creaste el presente, podés crear el futuro
desde este preciso momento. Tus pensamientos subconscientes crearon la realidad que estás viviendo. Entonces, si somos la causa de los resultados que experimentamos, nos tendríamos que preguntar, ¿qué estoy creando en mi vida? Observa a tu alrededor unos momentos. Eso que estás viendo es producto de tus pensamientos pasados. ¿Te gusta o no? Bueno, ese disgusto te va a dar la energía para salir de esa zona de comodidad en la que estás ahora y ni siquiera te das cuenta. Así que el asunto es desprogramar. ¿Qué tenemos que desprogramar? Los pensamientos que crearon este instante presente para vivir la vida que me gustaría vivir. ¿Quieres? Bueno, lo primero que tienes que cambiar es tu forma de pensar. Para generar nuevos efectos, tienes que crear nuevos pensamientos. ¿Te preguntaste con qué pensamientos estás alimentando a tu mente? ¿Qué pensás sobre el dinero, sobre la salud, sobre el éxito? ¿Qué pensás sobre la vida? Y para saber qué piensas, sería interesante que hagas una lista sobre cuáles son los pensamientos que alimentan tu mente a lo largo del día. Y así vas a poder comprender por qué estás viviendo las situaciones que vives. Es un buen momento para empezar, ¿no es cierto? Por eso es súper importante tomar conciencia de cuáles son las creencias y las emociones que negamos y cuáles son las que también rechazamos. Todo eso que negamos y rechazamos no desaparece a nivel subconsciente, sigue creando efectos en tu vida. ¿Verdad? Todo lo que no hagas consciente será proyectado. Y lo vivirás como conflictos que se perpetúan a lo largo del tiempo. Tú rechazas lo que sientes, lo escondes, ese miedo lo vas a proyectar en forma de ira contra tu pareja, contra tus padres, contra la sociedad, contra el gobierno. En vez de abrirte a sentir el miedo, te encuentras de repente gritándole a esa persona que quizás tú dices amar. ¿No es este un comportamiento incoherente? ¿Por qué estamos llenos de comportamientos incoherentes que no coinciden con nuestros verdaderos deseos? Porque estamos llenos de creencias y programas subconscientes que dirigen nuestra experiencia de vida. Entonces actúo como un robot. Si pasa esto, tengo que reaccionar así. Si alguien me deja, me tengo que enojar. La toma de conciencia nos lleva a desprogramar todos estos comportamientos y a liberarnos del sufrimiento. Cuando tomamos conciencia, tenemos la oportunidad de volver a elegir con plena conciencia. Es decir, darnos la oportunidad de perdonarnos sabiendo que en ese momento fuimos arrastrados por nuestra programación inconsciente y ahora tenemos la posibilidad de corregir ese modelo mental observando
la raíz del conflicto. ¿Que sabes qué? Siempre es el miedo. La toma de conciencia te lleva a comprender que en todas las experiencias de tu vida tuviste la posibilidad de ver eso con buenos ojos o desde la culpabilidad. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Bueno, todo está sucediendo en este instante, en tu mente. Si en tu mente te perdonas, te liberas. Si no, te culpas. En este instante, tienes la oportunidad de tomar la decisión de si vas a seguir viendo los problemas como problemas o vas a empezar a verlos como oportunidades para conocerte y crecer. Si eliges aprender y crecer, vas a estar más cerca de la paz. Y si no, seguirás en las puertas del infierno. Es decir, que son nuestros programas inconscientes los que dirigen casi la totalidad de nuestros pensamientos, convicciones, emociones y conductas. Por eso, si queremos un cambio y queremos biodescodificarnos, tenemos que aprender a autoindagarnos. ¿Qué vamos a indagar? Esos programas inconscientes para evaluar cuáles potencian nuestra vida y desaprender aquellos que la limitan. La mente subconsciente es el lugar donde están instalados estos programas y ha sido condicionada por toda esa larga información que hemos oído, visto y experimentado en el pasado. Entonces, si nuestros programas mentales determinan nuestros resultados, podrás ver que si quieres nuevos resultados, debes desprogramar y reconocer qué deseo en este momento. Salud, una relación más amorosa, ganar más dinero. Todo eso es posible. Solo tienes que encontrar cuáles son los programas mentales que te llevan a vivir en la enfermedad, en la escasez o en una relación de tensión. Cuando los encuentres, vas a tener la posibilidad de desprogramarlos y crear nuevos programas potenciadores. Cambiando tu forma de hablarte a ti mismo internamente, ya estás cambiando tus emociones. Esto es porque constantemente nos estamos programando para el éxito o para el fracaso con la forma en la que nos hablamos. Por eso es importante que recuerdes esto. Las creencias determinan tus pensamientos. Tus pensamientos crean tus emociones. Tus emociones condicionan tus comportamientos. Tus comportamientos determinan tus resultados. Los resultados son producir una enfermedad o un estado de salud, vivir en la escasez o en la abundancia, tener relaciones basadas en el miedo o relaciones basadas en el amor. Pregúntate, ¿cuál es la creencia que me está llevando a vivir esta experiencia determinada? Cuando descubras el programa inconsciente, liberarás tus emociones para que éstas modifiquen tu accionar. Desprogramarnos es muy importante. En definitiva, es la base de todo este trabajo, porque nuestro trabajo es desaprender los programas mentales de culpa,
de no merecimiento y de sacrificio que nos alejan de la salud, la abundancia, el éxito en nuestra vida. ¿Te preguntaste cómo se crea un programa inconsciente y cómo se desaprende? Cuando experimentas una situación en el presente, automáticamente la mente subconsciente interpreta la experiencia presente con creencias que ya están forjadas en el pasado. El tipo de creencias que construimos en el pasado determina cómo interpretamos las experiencias presentes. Si estamos llenos de creencias limitantes, veremos las nuevas situaciones de nuestra vida de forma limitante. Pero si tenemos creencias ilimitadas, positivas, veremos las nuevas situaciones con ojos buenos, con benevolencia, con inocencia. Sabremos que todo es una oportunidad para crecer. Nuestra mente subconsciente, al estar aferrada a las limitaciones del pasado, se defiende, no dándonos lo nuevo que queremos porque cree que es peligroso. La mente subconsciente es inocente, no entiende que ahora queremos algo distinto. En su intención positiva, la mente subconsciente nos protege de ideas locas, de futuros peligros, de que si crecemos o pensamos distinto, nuestra familia no nos va a querer, nuestros seres queridos también nos dejarán de querer y nos quedaremos solos. El programa inconsciente tiene la función de garantizarnos la supervivencia, sin preguntarse si nos limita o nos libera. Esta mente subconsciente ha sido creada, al igual que un ingeniero desarrolla un programa de inteligencia artificial. Por años cargamos ciertos programas que se iban actualizando a medida que seguíamos experimentando e interpretando las mismas emociones. Por eso nuestro trabajo para biodescodificar es desinstalar esos programas. La mente subconsciente puede trabajar de dos maneras, en modo supervivencia o en modo trascendencia. Si trabaja en modo supervivencia, este es activado cuando percibimos estrés, porque el estrés dispara automáticamente los mecanismos de lucha, huida o congelamiento. Estos mecanismos están basados en la creencia de que hay que proteger al cuerpo o de aquellas situaciones que nos pongan en peligro. Pero también existe el modo trascendencia. Cuando estamos en este modo, requiere que cambiemos de mentalidad. Ese cambio de mentalidad consiste en desprogramar los viejos programas limitantes e instalar nuevos programas que nos potencian. Cuando nosotros estamos en ese modo trascendencia, dejamos de luchar para sobrevivir. La trascendencia es el estado en donde somos libres de hacer aquello que queremos. Nos permitimos tener una misión en la vida. Nos relacionamos con quienes verdaderamente queremos y nos sentimos plenos. Comprender nuestros programas inconscientes significa saber dónde y cuándo se gestaron, cuáles programas son potenciadores y cuáles limitantes, cuáles limitan nuestra abundancia, cuáles enferman nuestro cuerpo y cuáles nos llevan a vivir relaciones por conveniencia y no por amor. ¿Recuerdas que te dije que la autoindagación es el inicio de todo cambio mental? La autoindagación nos permite aprender a decirle a nuestra mente inconsciente que nuestras viejas formas de pensar ya no nos sirven. Nos ayuda a desaprender. Y desaprendiendo nuestros programas inconscientes, viejos y que no nos sirven, aprenderemos
a cambiarlos por unos nuevos que nos potencien. Sufrimos porque nuestra mente está atrapada en la ilusión del ego y los sentidos. El ego es una parte de nuestra mente que cree que el mundo es la realidad y que nosotros estamos separados del mundo. En ese estado de ilusión, la mente no usa su poder para crear la realidad, sino que se deja llevar los programas que tiene instalado. La ilusión no es algo externo a nosotros, sino que la creamos cada día en nuestra mente. Quizás te queje constantemente de algo y sin embargo vives repitiendo esa situación. ¿Y por qué haces esto? Porque tu mente subconsciente envía la información al espíritu unificado o campo cuántico y el espíritu crea el mismo molde para tu vida una y otra vez. Imagina que tu mente consciente y subconsciente emite una cierta información X y tu alma, que es la intermediaria entre tu mente y el espíritu unificado o campo cuántico, lleva esa información X al espíritu. El espíritu, que es inocente, acepta lo que tu mente le comunicó a tu alma y te lo da cuantas veces desees. Pero ¿quién es el responsable de crear la ilusión dolorosa en tu vida? Y claro, ya seguro lo adivinaste, tú. Por eso es importante biodescodificar. Esto es entrenar a tu mente para desprogramar las viejas creencias y programarla con nuevas creencias que le digan a tu alma la nueva información que tiene que llevarle al campo unificado y que éste cree la realidad que deseas. La clave está en el estado de conciencia en el cual estés viviendo. ¿Sabías que hay 4 estados de conciencia? El primer estado es el de la ilusión. La mayoría de la población vive en el nivel de la ilusión. Creen que el mundo es la única realidad, que están a merced de los factores externos. Por eso viven en la polaridad, riqueza o pobreza. En este nivel la mente se encuentra dormida y actúa según le dicta la sociedad. La mayoría de las personas viven a ciegas, respetando los valores sociales. Este estado de conciencia podemos llamarlo de victimización. El segundo nivel es el del despertar, o el segundo estado, podríamos decir. Ya en este nivel dejamos de creer en la ilusión del mundo, abandonamos la victimización y nos hacemos responsables de que nuestros pensamientos son los que crean nuestra realidad. Así es como surge el crecimiento personal y empezamos a explorar nuevas formas de vivir. Sentimos que tenemos el poder de definir nuestra vida mediante prácticas llamadas espirituales. Empezamos a ir más allá del nivel común y nos sentimos llenos de energía para ser lo que queremos ser. En este nivel, las personas aceptan que lo que piensan se vuelve real, que nuestras creencias tienen el poder de cambiar nuestra vida. El tercer estado o tercer nivel es el de la programación consciente. Aquí el desarrollo personal es una vocación y una prioridad. Ya estas personas dedican su tiempo, su energía, a desprogramar los viejos patrones mentales de su mente subconsciente y crean nuevos hábitos mentales que les puedan impulsar hacia el nivel 4 o estado 4. La persona que vive en este estado vive dentro del mundo de la ilusión, pero recordando que es una ilusión. En este estado, uno siente que puede ser, hacer y tener lo que desea porque la realidad se adapta a sus pensamientos.
y sentimos que tenemos un propósito en la vida. Nuestra conciencia asume que nuestro mundo interior es nuestra realidad y experimentamos la expansión de la conciencia. Ya en el último nivel o último estado, el estado 4, se podría decir que se está en un estado de iluminación. Es un estado en el que la mente está clara, la conciencia de unidad es constante y el fin de las dudas mentales termina. Los juicios, las culpas y el miedo que bloqueaban el conocimiento de la unidad desaparecen. Estos bloqueos mentales que impedían la conexión con el amor se levantan y la mente vive en perfecta paz con el presente. En este nivel uno experimenta placer por la vida, siente conexión total con el amor y la paz, sus pensamientos se convierten en realidad a un ritmo acelerado y siente que el universo lo apoya en todo. En este nivel soltamos nuestro ego y vivimos por amor, libres, sin límites. Tu mente tiene la fuerza de transformar la realidad simplemente porque el mundo es su reflejo. A medida que vayas desprogramando tu mente y crees nuevos pensamientos y emociones, tu realidad se empezará a transformar. Los síntomas físicos son el resultado de nuestras necesidades espirituales, psicológicas, emocionales y materiales no resueltas. Cuando no logramos encontrar la solución a nuestros conflictos, la biología nos ofrece una respuesta somática. A estas respuestas biológicas las llamamos enfermedad. Ahora, cuando empezamos a comprender que las enfermedades son una solución a un conflicto emocional, tenemos la oportunidad de hacernos responsables y cambiar el significado de la situación que nos produce el estrés para sanarnos. Cada situación de estrés que vivimos produce reacciones químicas que desajustan nuestra salud. Para sanar tenemos que comprender cómo funciona la relación mente-cerebro-cuerpo. Clave para comprender por qué enfermamos está en comprender cómo impacta el estrés en las células y los distintos sistemas biológicos. El punto crucial para la salud es evitar o salir del estrés desadaptativo, porque estrés vivimos todos, pero lo que debemos aprender es a no sobrepasar nuestro propio nivel de tolerancia de estrés. Cuando el estrés se mantiene dentro de nuestros límites de tolerancia, lo equilibramos con momentos de relajación. No activamos las respuestas biológicas llamadas enfermedad. Según la biodescodificación, enfermamos debido a los desequilibrios en la unidad mente-cerebro-cuerpo. Cuando la mente está en estrés, obliga al cerebro y al cuerpo a dar una respuesta biológica. Existen 3 tipos de respuestas biológicas. 1. La proliferación celular, que es el aumento de un órgano, también conocido como cáncer. El órgano aumenta su tamaño para mejorar su función. 2. El decrecimiento celular. El órgano pierde células, ulceración, para ahorrar energía. Y 3. La detención de la función celular, es decir, que se detiene el funcionamiento normal del órgano con la intención de no seguir cumpliendo su función. Los humanos, por lo general, nos encaprichamos en querer tener razón y forzamos que la vida se resuelva como nosotros esperamos que sea. Cuando el problema persiste y nosotros seguimos insistiendo que las cosas y las personas deberían ser como nosotros creemos que deberían ser, hacemos un esfuerzo mental o físico para buscar cambiar lo que muchas veces no se puede cambiar. El resultado de querer tener razón y de sacrificarnos por una causa es el estrés desadaptativo y luego la enfermedad. Para atraer lo que querés a tu vida,
necesitas cambiar tus creencias acerca de lo que es o no es posible. Siempre tenemos la oportunidad de ver la vida como una oportunidad o como un problema. Podemos ver las piedras del camino como obstáculos o como las piedras que construyen la escalera que nos lleva a la realización. La mente es quien crea al cerebro, al cuerpo y a las emociones y conforma una unidad orgánica con sus creaciones. A esta unidad la conocemos como unidad mente-cerebro-cuerpo. La creación va de los planos sutiles de energía a los planos densos de energía. La conciencia es energía liberada. El cuerpo es energía condensada, producto del efecto observador. Para que el cuerpo exista, nuestra conciencia tiene que poner la atención en él. La energía funciona igual que el agua. El agua, cuando se encuentra en una frecuencia vibratoria elevada, se vuelve vapor. Cuando la frecuencia baja, producto del clima, se vuelve hielo. La conciencia es el vapor. La mente es el agua y el cuerpo es el hielo. Todo en este universo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Esta unidad mente-cerebro-cuerpo tiene como principal función interpretar los acontecimientos externos o internos, a los cuales llamamos hechos. Todos sabemos que las experiencias que vivimos son percibidas a través de los 5 sentidos e interpretadas en base a nuestras formas de ver y entender el mundo. Cuando percibimos algo, ya sea externo o interno, nuestro sistema de creencias completa la información percibida, distinguiéndola entre experiencias a favor de la supervivencia o en contra de la supervivencia. Nunca vemos lo que es, sino aquello que creemos previamente sobre eso que estamos viendo, basado en nuestras experiencias pasadas. Es decir, que cada cosa que estás observando es una representación interna, preelaborada, sobre aquello que estás observando. Significa que no estás observando esa cosa, sino tus representaciones mentales sobre lo que es la cosa. Este proceso mental de evocar en el presente representaciones antiguas de información es utilizado por la mente para agilizar nuestra vida cotidiana y ahorrar energía. Mediante el lenguaje etiquetamos nuestras experiencias y consolidamos nuestras emociones. Y también, cuando la interpretación que hacemos sobre la realidad está cargada de pensamientos de culpabilidad, resentimiento o injusticia, producimos sentimientos relacionados con la ira, el miedo o la tristeza, que nos llevan a vivir en continuo estrés. Pero, si nuestras etiquetas de la realidad están teñidas por pensamientos de responsabilidad, inocencia y aceptación sobre los acontecimientos inesperados de la vida, tendremos sentimientos de autoestima, amor incondicional y paz. Son nuestros pensamientos, nuestras convicciones y nuestras emociones las que afectan al cuerpo a través del significado que le damos a las experiencias que vivimos. Si el significado que le otorgamos a las situaciones condiciona a nuestro cuerpo, tenemos más poder de sanación del que creemos tener. El cuerpo, al ser una creación de la mente, tiene la capacidad infinita de sanar, ya que si sanamos la mente, el cambio repercute en la biología. Las emociones, los pensamientos, las creencias y la información sensorial pueden ser usados para nuestro proceso de sanación. Es tan importante encontrar el origen emocional de la enfermedad y el sentido que ésta tiene impreso en el síntoma para empezar a sanar. Es decir, si cambiamos nuestro significado sobre la vida, cambiaremos las señales que le enviamos a las células. Las células reciben una nueva información y así producen nuevos resultados biológicos. Los pensamientos de amor, comprensión y paz refrescan a nuestro cuerpo, producen nuevos químicos que nos ayudan a sanar.
En cambio, los pensamientos tóxicos como la culpa, el sacrificio, los juicios, las quejas y el miedo producen químicos tóxicos. Entonces, para empezar a sanar, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿estoy dispuesto a considerar? ¿Tengo influencia sobre mi cuerpo mediante los significados que pienso constantemente? Debido al funcionamiento de nuestro sistema nervioso autónomo, este controla todas las funciones automáticas del cuerpo, sin la necesidad de nuestra atención. Las funciones vitales están programadas en la mente subconsciente y no hace falta que nosotros nos ocupemos de ellas. Todo funciona automáticamente. Así como estas funciones biológicas se activan automáticamente en modo salud, que es cuando estamos en equilibrio, también se activan en modo enfermedad cuando estamos en estrés desadaptativo. Nuestra biología se activa aunque prestemos o no atención consciente. El problema de no prestar atención a nuestro cuerpo surge porque en cualquier momento se puede desajustar y ajustarse al modo enfermedad. Es decir, que debemos ser conscientes cada día de cómo se encuentra nuestra mente, nuestros pensamientos y emociones y mantenernos en el ritmo natural de estrés y relajación. Nuestros pensamientos y emociones, cuanto más flexibles es nuestro sistema de creencias, vamos a tener más pensamientos positivos de aceptación, respeto y confianza. Y así ellos crearán relajación y bienestar. Y nuestro cuerpo seguirá en la salud. Pero si tenemos pensamientos de culpabilidad, desvalorización y resentimiento, crearemos miedo y nos sentiremos amenazados en nuestra supervivencia. Y cuando la mente se percibe amenazada y no ve solución, envía la información al cuerpo para que éste se active en modo alerta mediante alguna de las 3 respuestas posibles que aprendimos: lucha, huida o congelamiento. Estas respuestas psicoconductuales se expresan en los órganos proliferando, ulcerando o deteniendo la función de un órgano según sea conveniente. Una vez que estamos enfermos tenemos que influir en nuestra mente subconsciente para volver a la salud. ¿Pero cómo? Cambiando nuestras creencias y convicciones para impactar en el sistema nervioso central en pos o en favor de la sanación. Cuando incorporamos mediante la práctica de la autoindagación y la autogestión emocional, vemos la vida desde la perspectiva de la responsabilidad y comprendemos que podemos modificar nuestra mente subconsciente transformando el significado de nuestras experiencias y contextos actuales. Cuanto más flexible es nuestro sistema de creencias, más pensamientos positivos de aceptación, respeto y confianza tendremos. A su vez, estos pensamientos crearán relajación y bienestar y nos sentiremos que nuestro cuerpo está saludable, nuestra supervivencia está garantizada. Pero si tenemos pensamientos de culpabilidad, desvalorización y resentimiento, crearemos miedo y nos sentiremos amenazados en nuestra supervivencia. Cuando la mente se percibe amenazada y no ve solución, envía la información al cuerpo para que éste se active en modo alerta mediante alguna de las 3 respuestas posibles: lucha, huida o congelamiento. Estas respuestas se expresan deteniendo la función de un órgano según sea conveniente. Y una vez que estamos enfermos tenemos que influir en nuestra mente subconsciente para volver a la salud. ¿Pero cómo se logra esto? Pues cambiando nuestras creencias y convicciones
para impactar en el sistema nervioso central en pos de la sanación. Practicar la autoindagación y la autogestión emocional, comenzamos a ver nuestra vida desde la perspectiva de la responsabilidad y comprendemos que podemos modificar nuestra mente subconsciente transformando el significado de nuestras experiencias y contextos actuales. Es decir, podemos volver al estado de seguridad y paz que activa la relajación en nuestro sistema nervioso central con el fin de restablecer el equilibrio en los órganos afectados. Cuando estamos en modo alerta permanente, agotamos nuestra energía. Si no activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos saca del modo supervivencia y nos pone en relajación, no podremos comenzar el proceso de sanación del cuerpo, porque no tendremos energía disponible para reparar los tejidos. Por lo tanto, es clave cada día activar el sistema parasimpático. ¿Y cómo? Con una herramienta muy sencilla, de la cual todos disponemos, que es la respiración. Vamos a respirar abdominalmente contando 3 para inhalar y contando 5 para exhalar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a respirar de esta manera durante 2 minutos. Luego nos taparemos el orificio derecho de nuestra nariz con el primer dedo de la mano derecha apoyando los dedos 2 y 3 en el centro de la frente para estimular la glándula pineal. Llevaremos la atención a esa zona mientras inhalamos y respiramos solo por la fosa izquierda. Respiraremos así durante 2 minutos. Ahora nos taparemos el orificio izquierdo de nuestra nariz con el primer dedo de la mano izquierda apoyando los dedos 2 y 3 en el centro de la frente para estimular la glándula pineal. Llevaremos la atención a esa zona mientras inhalamos y respiramos solo por la fosa derecha. Respiraremos de esta forma durante 2 minutos. Luego volveremos a respirar por las 2 fosas nasales relajando las manos y llevando la atención al entrecejo, imaginando que cuando inhalamos la energía sube desde los pies hasta la cabeza. Cuando exhalamos enviamos la energía desde la cabeza hasta los pies. Respiraremos de esta forma durante 2 minutos. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión mental, emocional y física. Proviene de nuestros pensamientos y de nuestras creencias que chocan con alguna situación que estamos viviendo. El estrés es la reacción de la mente, el cerebro y el cuerpo a un desafío o demanda que hemos interpretado como amenaza o dificultad. El estrés impacta en la biología mediante el eje hipotalámico hipofisario adrenal. En pocas palabras, el estrés mental estimula el hipotálamo, es una de las regiones fundamentales del cerebro, y al ser estimulado por el estrés, segrega una hormona que activa la glándula hipófisis que segrega ACTH y activa finalmente a las glándulas suprarrenales que segregan cortisol.
El cortisol es la hormona que prepara al cuerpo para la lucha o la huida. Una vez que la mente se siente en peligro y el estrés crece, el eje hipotalámico hipofisario adrenal prepara al cuerpo para confrontar aquello que tiene a la mente en estrés. Es decir, que la mente, mediante el estrés, los pensamientos y emociones, activa a la biología y la biología a la vez activa a la mente. ¿Y por qué la biodescodificación es una herramienta tan efectiva para alcanzar la salud física? Porque nos ayuda a reescribir nuestra historia. Cuando cambiamos el significado de las experiencias de nuestro pasado, cambiamos nuestras emociones presentes y liberamos al cuerpo de la información del pasado. Una vez que la mente y el cuerpo se liberan del pasado, se da un nuevo significado al presente, transmitiendo así una nueva información a las células del cuerpo. Sabemos que la energía se concentra donde nosotros ponemos nuestra atención. En el momento en que enfocamos nuestra atención en una emoción reiterativa y conocida, nuestra energía viaja al pasado, a la escena del recuerdo asociada a la emoción. Si nuestras emociones presentes son producto de recordar sucesos, personas o objetos del pasado, nuestra atención estará en el pasado. Y ya que nosotros somos nuestra emocionalidad, la emocionalidad que experimento ahora está condicionada por el pasado. Es decir, siempre estoy en el pasado. Sucede lo mismo cuando comienzo a pensar en cosas futuras. Estoy en el futuro. Cuando la mente se ocupa del pasado o se ocupa del futuro, se aparta del instante presente y así es posible que experimentemos tristeza, culpa, ansiedad, miedo. Es decir, que nos automanipulamos emocionalmente con nuestros pensamientos. Cada vez que pensamos o recordamos una situación o persona, estamos creando una reacción bioquímica en nuestro cerebro que lo impulsa a liberar determinadas señales químicas. Los pensamientos invisibles se vuelven materia. En otras palabras, tus pensamientos se transforman en mensajeros químicos. Estos mensajes químicos se sienten en tu cuerpo mediante las sensaciones físicas. Cuando estamos en estrés, creamos una serie de mensajes químicos que induce al cerebro a liberar una y otra vez los mismos químicos. Sabemos que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones el lenguaje del cuerpo. Por eso, es nuestra misión cortar con el ciclo de pensamientos y sentimientos que envían los mismos químicos a nuestro cuerpo hasta deteriorarlo energética y biológicamente. Si no lo hacemos, nuestro ser es producto de los mismos pensamientos y sentimientos que repetimos 1000 veces sobre las situaciones de nuestro pasado. Por lo tanto, no estamos en el presente, sino en el pasado. Para vivir en el presente debemos liberarnos de nuestro pasado, comprendiéndolo, resignificándolo y soltándolo. Es decir, que lo que nos enferma es no ser conscientes de que somos existencia libre de todo condicionamiento pasado. Al apegarnos a una forma de ser limitada por las creencias y los hábitos, nos agotamos energéticamente y nos enfermamos. Una vez que nos acostumbramos a esas emociones, ellas controlan nuestros pensamientos. Si no logramos ser capaces de biodescodificarlas, seremos rehenes de esas emociones, y las decisiones que tomemos durante el día, frente a las diferentes adversidades, nos guiarán a las mismas acciones una y otra vez, que producirán siempre los mismos resultados. Estos resultados potenciarán las viejas creencias limitantes y el círculo comenzará de nuevo. Al vivir inconscientemente este proceso reiterativo,
es que nuestra vida se vuelve muy predecible. Cuando nuestra mente subconsciente toma el control, creamos un hábito de comportamiento basado en los programas inconscientes. Un hábito es una serie de pensamientos, conductas y emociones reiterativas y automáticas aprendidas a base de repetición. Los hábitos programan a nuestro cuerpo a vivir en piloto automático. Con el tiempo, el cuerpo reemplaza a la mente. Si repetimos una misma rutina suficientes veces, el cuerpo deja de necesitar a nuestra mente consciente. Cuanto más automáticamente o programados vivamos, el estrés será una constante, ya que repetiremos una y otra vez la misma forma de pensar y sentir, y más reforzaremos el hábito de encender el modo supervivencia agotando nuestra energía cada día. Una pregunta, ¿pero se puede cambiar esta información a pesar de seguir viviendo en el mismo contexto familiar? Sí, porque lo que determina la salud o la enfermedad es tu forma de interpretar el ambiente y no el ambiente en sí. A mayor conciencia, menor influencia del ambiente en tu genética. A menor conciencia, mayor influencia del ambiente en tu salud. Lo importante es entender que tu enfermedad no es un error, sino que es una oportunidad para crecer. Vamos a observar ahora, detenidamente capa por capa embrionaria, y cómo funcionan las leyes biológicas para aprender a interpretar los síntomas. Cada célula y cada órgano del cuerpo están ligados a una capa embrionaria. El descodificador conoce exactamente cada capa embrionaria, qué tipos específicos de síntomas produce, cómo es su fisiología ordinaria, salud, y cómo es su fisiología extraordinaria, programa especial lleno de sentido o enfermedad. Comenzaremos por el endodermo, que es la primer capa germinal del período embrionario, en la que se forman los órganos más antiguos. Sus funciones principales son reconocer si una sustancia representa un alimento biodegradable o un veneno, incorporar el bocado de comida y hacerlo avanzar en el tracto digestivo, ser capaces de producir jugos digestivos, absorber los nutrientes y expulsar las toxinas. Los conflictos relacionados con el endodermo son de supervivencia, como la alimentación, la respiración, la reproducción, la absorción de nutrientes y la expulsión de los desechos. Todos los órganos y tejidos que derivan del endodermo presentan incremento celular en forma de adenocarcinomas durante la fase activa de la enfermedad, pero una vez que se soluciona el conflicto mental-emocional, la proliferación celular se detiene de inmediato. Durante la fase de relajación, las células extras, que ya no se necesitan en el cuerpo, son degradadas con la ayuda de microbios especializados o encapsuladas por el mismo organismo para que no gasten energía. Algunos órganos del endodermo son la boca, el esófago, el hiato, estómago, hígado, páncreas, alvéolos pulmonares, colon, hipófisis, tubos colectores del riñón, próstata, útero, oído medio, ojos e intestino delgado. Ahora veremos los conflictos del mesodermo, que es la segunda capa embrionaria. Estos se relacionan con la preocupación por la integridad, tanto en un sentido real como figurado. Un ataque contra la piel puede ser disparado por un ataque físico, un ataque verbal o un ataque contra nuestra integridad. Un ataque contra el abdomen, figurado, puede ser ocasionado por un diagnóstico imprevisto de un tumor en el área abdominal que llevará a una cirugía.
La preocupación por la integridad del pecho, pleura, puede ser ocasionada por una amputación de seno o una crisis asmática severa. Un ataque contra el corazón, figurado con el anuncio inesperado de una operación del corazón o por la preocupación por un ataque cardíaco. Todos los órganos y tejidos del mesodermo antiguo presentan multiplicación celular en forma de tumor durante la fase activa de la enfermedad. Con la solución del conflicto a nivel mental emocional, el tumor detiene su crecimiento. Durante la fase de relajación, las células adicionales son degradadas por microbios especializados. Si estos microbios no se encuentran disponibles, el tumor permanece en su lugar y se encapsula sin más aumento celular. Todos los tumores controlados por el mesodermo antiguo crean en la fase de solución un aumento de volumen, edema, exceso de fluido, pus, sudores nocturnos y diurnos, fiebre de hasta más de 38 grados. Algunos de los órganos del mesodermo antiguo son glándulas mamarias, sebáceas, sudoríparas y de meibomio, la pleura, el peritoneo y el epiplom, el pericardio, las meninges y las fascias que recubren los músculos y los órganos. Ahora hablaremos de la tercera capa, que es la del mesodermo nuevo, que éste se desarrolló por la necesidad de un sistema esquelético con articulaciones y músculos para poder movernos. Los conflictos psicobiológicos están ligados a conflictos de desvalorización, al sentimiento de no sentirse apto y competente para la supervivencia. Nos lleva a los famosos conflictos de baja autoestima, sentirse no adecuado, no competitivo, no ser capaz y no ser merecedor. Algunos órganos del mesodermo nuevo son huesos, médula ósea, articulaciones, cartílago, músculos, tendones, ligamentos, tejido conectivo, tejido graso, vasos sanguíneos y sistema linfático. Pero, ¿en qué órgano impacta el conflicto de desvalorización? El impacto está determinado por la intensidad del conflicto y el tipo de conflicto o su localización. Un conflicto de desvalorización fuerte o severo afecta a los huesos, la médula ósea, las articulaciones y los cartílagos. Un conflicto de desvalorización leve afecta tendones, tejido conectivo, tejido graso, ligamentos y sistema linfático. Si la desvalorización está relacionada con la motricidad, afecta a los músculos, ya sea leve o fuertemente. Los vasos sanguíneos se afectan con una desvalorización local. En la fase activa del conflicto, los órganos del mesodermo nuevo presentan pérdida de tejido y ulceración. ¿Y por qué se pierden células? Por el principio básico de conservación de la energía. La mente subconsciente ulcera los tejidos cuando la persona no se siente apta para realizar alguna actividad. Entonces, como piensa que no puede, el órgano no se usará, por lo tanto se les disminuye la cantidad de células para que no consuma energía innecesaria. Con la solución del conflicto de no sentirse apto, el proceso de degradación se detiene. Durante la fase de solución del conflicto mental-emocional, el tejido perdido es reparado a través de la proliferación celular. Si los microbios necesarios no están disponibles para rellenar el tejido dañado, la reparación ocurre de todas maneras, pero no en un grado óptimo. El proceso natural de reparación es acompañado típicamente de aumento de volumen, edema, inflamaciones, fiebre, dolor y calor irradiante.
Ahora nos referiremos a la última capa embrionaria, que es el ectodermo, de la cual debemos saber que se trata de la corteza cerebral de los dos hemisferios del cerebro. En el ectodermo se programan todos los comportamientos relacionados con la empatía y la comunicación social. Esta capa embrionaria sensibiliza a nuestro organismo para relacionarnos con los demás. Todos los órganos y tejidos del ectodermo generan pérdida de células en forma de ulceración durante la fase de estrés del conflicto psicobiológico, y con la solución del conflicto el proceso de ulceración se detiene inmediatamente. Durante la fase de reparación, la pérdida de tejido que sirvió a un propósito biológico durante la fase activa es rellenada y reparada a través de proliferación celular con la ayuda de microbios especializados. Las bacterias, si están disponibles, ayudan en la reconstrucción y la formación de tejido cicatricial, dando como resultado síntomas de una infección bacteriana, como puede ser la infección de la vejiga. El proceso de reparación usualmente se presenta con aumento de volumen, edema, inflamación, rubor, fiebre, que puede ser muy alta, y dolor. Las funciones del tejido ectodérmico son adaptación y reconocimiento del medio, contacto, formación de grupos, identificación y diferenciación. Y algunos de sus órganos son la epidermis, el periósteo, boca, labios, paladar, encías, lengua, córnea, oído interno, retina, esmalte dental, esófago, mucosa laringe bronquial, recubrimientos, conductos, cuello uterino, sistema nervioso. Algunos órganos controlados por el ectodermo, la motricidad de los músculos estriados, el periósteo que cubre los huesos, las terminales nerviosas, los filamentos olfativos, el oído interno, las retinas y cuerpos vítreos en los ojos y las células alfa y beta de los islotes del páncreas, en la fase activa de la enfermedad no presentan ulceración, sino solo una pérdida funcional. Estas podrían ser hipoglucemia, diabetes, deficiencias visuales, olfativas y auditivas, parálisis sensoriales o motoras como la esclerosis múltiple. Aún después de años de conflicto, estas células se pueden restaurar y recuperar la función una vez que existe solución mental y emocional. Durante la fase de reparación, el órgano recupera la función, siempre que la fase no sea interrumpida por recaídas. Personas enfermamos porque no estamos en comunión con la energía vital del universo, que es el amor a nosotros mismos. El desequilibrio es producido por la forma de interpretar y de sentir la vida desde pensamientos negativos y limitantes. Pero una vez que comprendemos que todo síntoma tiene un sentido biológico, insatisfecho, y que cada órgano se relaciona con un determinado conflicto emocional, tenemos que encontrar dónde y cómo se creó la necesidad psicobiológica. Para eso debemos comprender el conflicto que creó en la mente el estrés desadaptativo. Una vez descubierta la causa que produjo el efecto, tenemos que trabajar para cambiar nuestra percepción sobre la causa mediante la comprensión, el aprendizaje y el perdón. Así logramos liberarnos del estrés que creó la enfermedad. Lo que debemos comprender es que nuestro cuerpo no tiene la facultad de enfermar ni de sanar por sí solo, pues éste responde a nuestros patrones internos, es decir, responde a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que somos. Las leyes biológicas nos explican el proceso biológico natural y con sentido
por el cual se produce una enfermedad. El conocimiento de estas nos facilita el entendimiento de los conflictos internos y externos de los cuales no nos hicimos cargo y crearon las respuestas biológicas que llamamos enfermedad. Si resolvemos las necesidades psicológicas con un cambio de percepción, empezamos a sanar. La enfermedad es el aviso de que hay algo en nuestra mente que se debe cambiar. Es solo una asignatura más en la escuela de la conciencia. Siempre la enfermedad es ignorancia o falta de atención a nuestros procesos mentales y emocionales. En una primera instancia, enfermamos porque no estamos en comunión con la energía vital del universo, que es el amor a nosotros mismos. El desequilibrio es producido por la forma de interpretar y de sentir la vida desde pensamientos negativos y limitantes. Una vez que comprendemos que todo síntoma tiene un sentido biológico, producto de una necesidad psicológica insatisfecha, y que cada órgano se relaciona con un determinado conflicto emocional, tenemos que encontrar dónde y cómo se creó la necesidad psicobiológica. Para eso debemos comprender el conflicto que creó en la mente el estrés desadaptativo. Una vez descubierta la causa que produjo el efecto, tenemos que trabajar para cambiar nuestra percepción sobre la causa mediante la comprensión, el aprendizaje y el perdón. Así logramos liberarnos del estrés que creó la enfermedad. Uno de los puntos claves para empezar el proceso de curación física es restablecer la relación de amistad con nuestro cuerpo. Esto significa dejar de culparnos por estar enfermos y dejar de pensar que el cuerpo actúa por sí solo. El cuerpo sigue a la mente y nosotros somos los que construimos nuestra mentalidad. Cuando transformamos nuestros sentimientos y pensamientos, generamos cambios en nuestro cuerpo. En otras palabras, nuestro cuerpo responde a lo que pensamos, sentimos y somos. Las leyes biológicas nos explican el proceso biológico y natural y con sentido por el cual se produce una enfermedad. El conocimiento de las leyes biológicas nos facilita el entendimiento de los conflictos internos y externos de los cuales no nos hicimos cargo y crearon las respuestas biológicas que llamamos enfermedad. Cuando creamos necesidades psicológicas y no damos respuestas, nuestra biología sale a buscarlas. Si resolvemos las necesidades psicológicas con un cambio de percepción, empezamos a sanar. La enfermedad nos avisa que hay algo en nuestra mente que debe cambiar. Las leyes biológicas son 5. La primera, ley biológica, dice que toda enfermedad, exceptuando traumatismos e infecciones, son programas especiales de la naturaleza con sentido biológico. Esto significa que las enfermedades tienen un para qué biológico. Primer criterio. Cada enfermedad comienza con un shock dramático. Los programas especiales, enfermedades, se inician a partir de un estrés que la persona experimenta como una amenaza a la supervivencia y tienen 4 características: inesperado, agudo, dramático o vivido en aislamiento. La experiencia del trauma es experimentada a nivel de la mente, crea estrés, a nivel del cerebro se produce una lesión y a nivel del órgano proliferación o decrecimiento. El segundo criterio es la intensidad y el significado de aquello que produce el estrés determina la localización de la lesión en el área del cerebro, así como la localización de la activación del órgano.
La segunda ley biológica se refiere a las fases de la enfermedad. Toda enfermedad es un acontecimiento bifásico. Significa que tiene una fase simpática y una parasimpática. Una fase donde el sistema está en estrés y otra donde el sistema está en relajación. Cuando vivimos el trauma emocional entramos en lo que se conoce como fase activa de la enfermedad. El conflicto que produce el estrés desadaptativo se mantiene en la mente y la persona detiene el constante bombardeo de pensamientos asociados al conflicto por una cuestión lógica que es querer solucionarlo. ¿Pero se puede solucionar un conflicto sin cambiar la forma de pensar que lo creó? La respuesta es no. Hasta que lo resolvemos, ya sea porque se nos ocurre cómo simplemente soltamos el problema, el conflicto mental sigue allí. Cuando la mente resuelve el conflicto, el sistema entra en relajación, que es la fase de curación. La tercera ley biológica explica el desarrollo, el funcionamiento y la carga psicológica de cada capa embrionaria. Nosotros tenemos 4 capas embrionarias en nuestro organismo: el endodermo, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el ectodermo. Cada una está relacionada con un conflicto particular. El endodermo está relacionado con los conflictos de supervivencia, el mesodermo antiguo a conflictos de desprotección, el mesodermo nuevo a conflictos de no sentirse apto y el ectodermo a conflictos de separación y territoriales. La cuarta ley biológica explica la verdadera función de los microbios en el organismo. Nos brinda la conciencia para que dejemos de temerle al mundo y nos abramos a la confianza. Ya no somos víctimas de microbacterias y bacterias. Los microbios no son los que producen los síntomas, sino que son los encargados de reparar los tejidos del cuerpo. Nuestro cerebro es quien dirige a todos los microbios y les indica dónde deben actuar. Los patógenos responden a las órdenes de nuestro cerebro y se presentan a trabajar solamente en la fase de curación y son enviados y activados exclusivamente a órganos específicos. La quinta ley biológica es la quinta esencia. Esta establece que cada llamada enfermedad debe ser comprendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, con la intención de ayudar a la supervivencia luego de un trauma psicobiológico, donde alguna necesidad quedó súbitamente insatisfecha. 5 pasos para biodescodificar las enfermedades. Primer paso. Todo síntoma tiene un origen mental. El primer paso es comprender que los síntomas tienen un origen emocional en un 90% de los casos. Dejamos un 10% afuera para los traumatismos y las intoxicaciones. Segundo paso. Comprender la necesidad mental que no fue satisfecha. Debemos dar este paso para biodescodificar enfermedades y comprender que el síntoma expresa lo que la mente no pudo resolver y que cada capa embrionaria está relacionada con una serie de conflictos puntuales. Tercer paso es el de entender que todo síntoma tiene un sentido biológico, que tiene una intención positiva. La biología busca resolver un conflicto interno produciendo un síntoma externo. Si cambiamos nuestro mundo interno, estaremos cambiando nuestro mundo externo.
Cuarto paso. Tomar conciencia del conflicto puntual que crea el síntoma. Es decir, tomar conciencia del origen mental emocional, descubrir la escena de estrés o las escenas de estrés que dieron inicio al síntoma para luego tomar conciencia de cuáles fueron las necesidades insatisfechas que la persona experimentó y cuáles fueron las emociones que quedaron congeladas para poder soltarlas mediante el perdón y aprender de la experiencia para incorporar más recursos personales. Cuando tomamos conciencia del origen emocional que produjo el síntoma, salimos del estrés desadaptativo y pasamos a la relajación, que es el estado en el que se produce la sanación. Quinto paso. Crear nuevos hábitos. Una vez que tomamos conciencia, tenemos que trabajar cada día en crear nuevos hábitos mentales que le permitan al sistema nervioso central producir la reparación de los tejidos dañados y establecer un equilibrio en el cuerpo. Es decir, que el primer paso está relacionado con la conciencia y el entendimiento del biodescodificador de que todo síntoma surge de la mente. El primer paso es el despertar de la ilusión del ego dormido. Al despertar, la mente tiene la capacidad para adentrarse en el estudio de la tercera ley biológica, para comprender el segundo y tercer paso y para hacer una biodescodificación. La tercera ley nos enseña a interpretar los síntomas físicos y a descubrir la intención positiva de los síntomas. El cuarto paso es encontrar la escena de estrés que encendió a la biología y trabajar para lograr reescribir la escena traumática. Una vez logrado el cambio de percepción, la mente le comunica a nuestras células una nueva información. A tener en cuenta que la escena de estrés que originó el síntoma siempre ocurrió antes de que el síntoma se exprese. Por lo tanto, vamos a indagar en el contexto emocional que vivimos antes de presentar un síntoma. Esta indagación va a estar orientada teniendo en cuenta la capa embrionaria que está o fue afectada por el síntoma. Si es un conflicto de endodermo, buscaremos una situación relacionada con la supervivencia. La escena que buscamos es una escena de estrés extremo que creó una necesidad que no se pudo satisfacer o que nuestro consultante no logró resolver como él quería. Una vez que encontramos la escena de estrés, descubriremos cuál es el drama que se experimentó e indagaremos sobre cuáles fueron los pensamientos, las emociones y cuáles fueron las creencias que generaron el conflicto. Siempre tenemos la oportunidad de perdonar, comprender y aprender de las escenas del conflicto, dejando de ser víctimas para pasar a ser maestros. Hay dos tipos de escenas de estrés: las escenas desencadenantes y las programantes. Las desencadenantes son aquellas experiencias dramáticas que generan el estrés en la mente y están asociadas a experiencias previas con la misma carga simbólica y emocional. La nueva experiencia, escena desencadenante, reactiva uno o varios conflictos que no estaban resueltos en nuestra mente y crean el potencial síntoma o un nuevo conflicto psicológico. Siempre que tenemos un síntoma o comportamiento indeseado o cualquier situación de conflicto, debemos preguntarnos desde cuándo lo vivimos o cuándo fue la última vez que lo experimentamos. Estas preguntas nos aproximarán a descubrir la escena desencadenante. Las escenas desencadenantes no están sueltas en nuestra experiencia de vida. Tienen correspondencia con nuestra forma de pensar. No hay escenas dramáticas, sino personas que interpretan dramas basados en sus sistemas de creencias. Este sistema de creencias se programó
a través de las escenas de estrés programantes que fueron vividas en un 80% durante el periodo que va desde la concepción a los primeros 8 años de vida. Esto se debe a que ese periodo de tiempo es una época de la vida en donde los niños dependen de los adultos para lograr la supervivencia. Los padres y el entorno explican cómo es el mundo según sus creencias y los niños absorben esa información por la necesidad básica de la supervivencia. Para acceder a la mente subconsciente, debemos superar a la mente lógica y para ello debemos usar un protocolo con la intención de colaborar con el paciente, dándole un mapa de cómo identificar las experiencias traumáticas, los programas inconscientes y las emociones ocultas. El biodescodificador es el que guía al consultante en su actividad de explorar sus pensamientos, sentimientos, emociones y programas. Es responsable de gestionar el procedimiento mientras que el consultante explora su experiencia. El consultante es quien explora en su experiencia subjetiva, acompañado por la guía del biodescodificador. Para ser tu propio biodescodificador tendrás que ser acompañante y acompañado al mismo tiempo. Para ello vamos a utilizar 3 alternativas. La primera es la de usar una hoja en donde vas a escribir todo el protocolo, el que te va a llevar camino al inconsciente, dejando espacio para las respuestas. Luego vas a ir leyéndote las preguntas y respondiendo. Otra opción es la de hacer la biodescodificación mirándote al espejo, preguntándote y respondiendo una vez que sepas de memoria el protocolo. Y la tercera opción, que es más avanzada, es el diálogo interno, cuando puedas manejar a la perfección las opciones 1 y 2. El camino al inconsciente es el protocolo fundamental para la biodescodificación. Mediante ella vamos a lograr la toma de conciencia de las creencias y las emociones dentro de las escenas del conflicto que buscamos comprender y trascender. El camino al inconsciente es el estandarte con el cual hacemos la indagación emocional y la comprensión de los programas inconscientes. El camino al inconsciente se aplica una vez que encontramos las improntas de estrés asociado al síntoma. Primer paso: buscar el escenario donde ocurrió el impacto emocional. Para posicionarnos en esa escena, preguntamos ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Quiénes estaban? Hay que buscar la situación con relación al síntoma, conocer la capa embrionaria afectada. Es importante asociar a la escena para poder acceder a la información y revivirla. Para eso tenemos que relatar la escena. En el paso 2 se le pedirá o nos pediremos a nosotros mismos, si nos estamos biodescodificando, relatar la escena en primera persona y en presente. En el tercer paso hay que identificar el momento puntual de estrés dentro de la escena, preguntándonos qué vimos, qué escuchamos, qué fue lo que nos puso en alerta. En el cuarto paso es acerca del momento puntual de estrés y se trabaja con el pensamiento. ¿Qué es lo que pensaste en ese momento de impacto? ¿Cuál es el pensamiento espontáneo que apareció en aquel momento? Hay que indagar en el diálogo interno, descubrir cuáles fueron las imágenes
que pensó la persona con relación al síntoma o conflicto. En el quinto paso se trabaja con el sentimiento. ¿Qué sentiste en ese momento? Se puede expresar más de un sentimiento, aunque por lo general hay uno que es el más influyente. Pueden ser sentimientos como impotencia, abandono, desvalorización, angustia, etc. El sexto paso es ¿qué emoción expresaste? Es la emoción que se permite expresar en el momento, la aceptada por tus creencias y tu cultura, la permitida. ¿Cómo la descubrimos? Preguntando dónde, en qué parte, del cuerpo se siente la emoción. Por lo general se siente entre el cuello y el abdomen bajo. A veces la sensación puede sentirse en todo el cuerpo o en un lugar muy específico como los pies. En el paso número 7, ¿cuál es la emoción que no te permitiste expresar en esa situación dramática? Hay que expresarla lingüísticamente en una frase. ¿Qué le dirías a esa persona si la tuvieses delante tuyo? ¿Qué le harías? ¿Qué necesidad biológica tienes en este momento que no está satisfecha? Así descubrimos la emoción oculta. En el octavo paso, tenemos que preguntarnos, ¿qué pensamos de nosotros mismos cuando sentimos esa emoción? La emoción de referencia es la que se descubrió en el paso 7. Esto nos permite descubrir la creencia limitante. En este punto nos encontraremos con las creencias raíces, como por ejemplo yo no valgo, yo no existo, yo no merezco. Una vez que se toma conciencia de cuál es el programa inconsciente que los llevó a uno a vivir ese estado mental emocional, el objetivo del camino al inconsciente será descubrir la creencia limitante y darle la oportunidad al consultante de que tome conciencia de la emoción oculta que quedó congelada en su mente y que probablemente esté produciendo el síntoma o el comportamiento disfuncional. Una vez que el consultante entra en contacto con la emoción oculta, o nosotros mismos, si nos estamos biodescodificando, necesitamos recursos para transformar ese estado mental de sufrimiento en un estado mental de paz. Toda transformación siempre es voluntaria y consciente. Para ello, realizaremos un ejercicio para transformar la percepción y el estado emocional que se conoce como reimpronta. ¿Qué significa esto? Darle un nuevo significado a la escena del estrés. Paso 1. Identificar la situación de conflicto. Paso 2. Relatar la escena en primera persona y en presente. Paso 3. Encontrar el momento de impacto. Paso 4. ¿Cuál es el primer pensamiento? Paso 5. ¿Cuál es el sentimiento? Paso 6. ¿Qué emoción expresó? Paso 7. ¿Qué emoción quedó oculta? Y paso 8. ¿Cuál es la creencia? La reimpronta es muy importante como camino al inconsciente. Tiene como objetivo reescribir la experiencia traumática usando el perdón como aliado. Hacer una reimpronta es darle un nuevo significado a las escenas que nos impactaron en el pasado. Se puede aplicar en las escenas desencadenantes, pero también la podemos usar para ir a buscar las escenas programantes. Una vez que tenemos los resultados de los pasos 7 y 8 del camino al inconsciente, nos preguntaremos, ¿cuándo fue la primera vez que sentimos esa emoción y pensamos en esa creencia limitante?
tenemos que ser conscientes de que mediante este protocolo podremos transformar la percepción de cualquiera de las escenas desencadenantes, obteniendo nuevos recursos. Al hacer esta práctica, el pasado empieza a ser comprendido y usado como maestro. Al reescribir nuestra interpretación pasada desde el presente, estamos perdonándonos a nosotros mismos y a los demás. Cuando perdonamos, interrumpimos el flujo de energía mental que arrastra al yo a vivir nuestros programas inconscientes y nos empezamos a desprogramar. La desprogramación mental nos permite liberarnos de la repetición constante de las mismas historias del pasado porque ya hemos aprendido. Nuestra mente subconsciente pierde la necesidad de volver a recrear las escenas traumáticas para que tengamos que volver a aprender. Es imposible no relacionarnos. Ni la persona más independiente y autosuficiente puede no relacionarse. Constantemente nos estamos relacionando de una forma u otra, a veces con nuestros familiares, a veces con nuestros compañeros de trabajo, en otros momentos con completos desconocidos, o incluso en algunas oportunidades nos relacionamos con personas que no están físicamente en nuestro presente. ¿Cómo es posible que nos relacionemos con personas que ya no están entre nosotros? Porque la relación ocurre en la mente. Por ejemplo, estás en tu habitación mirando el techo y empiezas a pensar en tu expareja. Lo que pienses de tu expareja produce un estado emocional en ti. Si eliges pensar en los buenos momentos que pasaron juntos, te sentirás feliz. Pero si te enfocas en los momentos de tensión, empezarás a sentir tristeza o bronca. En ese instante tu expareja no está contigo físicamente, pero igual te estás relacionando con la representación mental de tu expareja, el recuerdo. No hace falta que él esté allí. Lo mismo sucede cuando nos estamos relacionando corporalmente. La calidad de la relación está fijada por la calidad de los pensamientos que elegimos pensar sobre la otra persona. Y al igual que como decidimos pensar de la otra persona, es como nos pensamos a nosotros mismos. Si te piensas inocente, vas a pensar inocentemente sobre quién tienes frente a ti. Si te piensas culpable, verás culpable al otro. Tal como nos pensamos a nosotros mismos, nos relacionamos con las otras personas. Son nuestras creencias sobre nosotros y sobre los demás las que construyen las relaciones. Si nuestras creencias son de amor, nos relacionamos desde el amor. Pero si son de miedo y culpa, las relaciones serán de miedo y conflicto. Para cambiar nuestras relaciones, ya sea para fortalecerlas o para terminarlas desde el amor, debemos cambiar nuestras creencias y programaciones inconscientes. Primero, tenemos que entender que las creencias se guardan en la mente inconsciente por la sencilla razón de que creíste en ellas. Las consideraste valiosas, ya sea porque las aprendiste o porque te resultaron útiles para obtener algo importante en el pasado. No se guardan creencias en la mente subconsciente al azar. Se guardan porque la mente considera que esas formas de pensar tienen un beneficio pro supervivencia. Toda creencia y todo programa inconsciente tienen una intención positiva. La intención positiva, es aquello que buscas ganar desde tu mente subconsciente con la creencia limitante como por ejemplo obtener seguridad, valor o sentirte amado. Podrías estar pensando que con formas limitantes de pensar no se gana nada, pero esto no es así. Cuando autoindagamos descubrimos que toda creencia y todo comportamiento esconden un beneficio. Puede que actualmente esté desactualizado el beneficio, pero hubo un beneficio en el pasado. Por ejemplo, cuando alguien se victimiza, está buscando el consuelo de alguien más, o cuando alguien piensa que su pareja es más valiosa que él o ella, tiene la intención positiva
de que la otra persona le aporte el valor que él o ella cree no tener. Para cambiar tus creencias tienes que conocer 3 pasos. Primero, tomar conciencia de las creencias que quieres cambiar. Segundo, autoindagar sobre el origen de esas creencias, su intención positiva y cuestionarlas. Y tercero, crear nuevas creencias. Para ello tenemos que disociarnos previamente de las viejas creencias mediante la comprensión y la toma de conciencia. La mente deberá ser entrenada nuevamente con amor y repetición. La biodescodificación te enseña a gestionar tus emociones de forma consciente para que dejes de vivir tus crisis emocionales sin saber cómo resolverlas. Para dominar el arte de relacionarte con los demás, primero es fundamental que aprendas a relacionarte con tus emociones. Si quieres que tus relaciones aumenten en valor, confianza, amor y compañerismo, primero deberás aprender a darte valor, a aceptar tus emociones y a dejar de proyectar tus sombras sobre los demás. Debes encontrar el equilibrio interno y externo. Existen 3 mecanismos inconscientes de gestión emocional: la negación y la proyección, la expresión y la evitación. La negación y la proyección suceden de forma inconsciente. Cuando no queremos asumir sentimientos o emociones que hemos etiquetado como no deseables, simplemente negamos esa energía y la ponemos fuera de nosotros. La alejamos de nuestra conciencia negándola y proyectándola fuera. Aunque con el tiempo la presión de las emociones negadas se manifiesta en nuestra vida como tristeza, irritabilidad, depresión, angustia, dolores físicos y otras enfermedades, negamos una emoción o un sentimiento cuando creemos que no podemos asumir la culpa o el miedo que nos produce. Cuando la mente subconsciente ve la amenaza, la expulsa de la conciencia. En vez de darle la bienvenida a la culpa o al miedo, lo proyectamos sobre otras personas, sobre el mundo, sobre la comida, nuestro cuerpo, o cualquier cosa que lo aleje de nosotros. El otro pasa a ser el enemigo y la mente cree que así se alivia de su dolor. Este es un mecanismo que nunca encuentra la paz que intenta obtener, porque cada vez que negamos y proyectamos, creamos un nuevo enemigo. La expresión. El mecanismo de expresión es la famosa catarsis, expresar los sentimientos mediante la palabra. La catarsis solo logra descomprimir momentáneamente la presión que los sentimientos producen, aunque en verdad los acumula. En nuestra mente, cuando evocamos un recuerdo de dolor y solo hablamos de él, reactivamos las mismas redes neuronales que producen el sentimiento de dolor. Además, expresar por expresar, sin intención ni conciencia, deja salir únicamente una parte de los sentimientos, pero otra parte queda congelada en la mente subconsciente. Otro mecanismo es el de la evitación. Este es el más socialmente aprobado. Si te sentís mal, distráete, aconsejan todos. Las personas tienden a escapar de sus emociones a través de los placeres. La evitación tiene el propósito inconsciente de no ser conscientes de nuestras emociones, porque nos da pánico ver hacia nuestro interior. Pero debes reconocer tus mecanismos inconscientes y empezar a darles la bienvenida a tus emociones, al igual que a tus creencias. Las 5 emociones que existen son ira, tristeza, miedo, alegría y paz. Buscaremos resignificar los estados de ira, tristeza y miedo para crear estados de alegría y paz. La ira es una emoción que siempre oculta miedo. Cuando estamos enojados es porque estamos sintiendo algún miedo que no queremos asumir. Lo negamos y lo proyectamos en alguien o algo fuera de nosotros. La ira incluye a los sentimientos de indignación, resentimiento,
desprecio, odio, rencor, venganza, victimismo, violencia, mezquindad, abuso, desilusión y soberbia. Cuando sentimos ira, nos sentimos culpables por sentirla, ya que socialmente está catalogada como una emoción prohibida. Y muchas veces no asumimos nuestra propia ira, y al hacerlo, la mente la proyecta en otras personas y justificamos nuestro ataque culpando a los demás, sin darnos cuenta de que en verdad es nuestra ira reprimida la que nos causa daño. La ira expresa uno de los 3 modos de supervivencia que usa la mente subconsciente: el ataque, atacar a alguien por creerlo nuestro depredador. Esta emoción tiene mucha energía para producir cambios, pero es peligrosa porque daña a otras personas. Al aprender a gestionar la ira, podemos transformarla en coraje. El coraje es mejor que la ira porque no daña a nadie. Cuando tenemos un problema o sentimos que estamos frente a un depredador, la mente subconsciente evalúa qué mecanismo activar. Si nuestras alarmas dicen que podemos pelear y ganar, atacaremos. Pero si creemos que no podemos ganar o solucionar el conflicto, la mente buscará escapar para garantizarnos la supervivencia. Pero si creemos que no podemos atacar y tampoco huir, quedaremos congelados. En las relaciones interpersonales la ira es una emoción muy común, porque está ligada al autosacrificio. Cuando una persona busca relacionarse con la otra desde la creencia de la insuficiencia, implícitamente cree que la otra persona es más valiosa. Esta forma de pensar la lleva a tener que autosacrificarse por la otra persona para compensar sus carencias, pero en su interior esconde la intención positiva, donde el modo victimización de ser reconocida y aceptada por la otra persona, aunque en cuanto la otra persona no cumpla con las expectativas, la víctima sentirá que ha sido defraudada y atacará. Los pasos que nos llevan a sentir ira contra otros son: conservar la creencia de que no somos suficientes para que nos quieran como somos y que estamos separados de los demás; creer que tenemos que autosacrificarnos para que nos quieran y de esa forma buscamos disimular el miedo que sentimos por pensar que no somos suficientes; sufrir porque nuestras expectativas ocultas no son correspondidas. El miedo a no ser queridos vuelve a la conciencia, pero no lo asumimos nuevamente y lo proyectamos hacia afuera. Ocultar el miedo y sentir ira nos hacen creer que atacar a la otra persona nos libera del sufrimiento interno. Y otra es salir a buscar a alguien nuevo que nos ayude a escapar de nosotros mismos. La conciencia no tolera el miedo y rápidamente elige una nueva relación para autosacrificarse, buscando obtener resultados distintos. Cuando tomamos conciencia de este círculo vicioso de miedo o ira, tenemos la oportunidad de salir de ese programa inconsciente de dolor, comprendiendo que negar y proyectar nuestras emociones nos lleva a repetirla una y otra vez en diferentes relaciones. La tristeza es producto de creer que no podemos hacer nada para cambiar una situación que nos gustaría cambiar. Surge en la mente como consecuencia de la creencia "no puedo". Estos pensamientos crean desesperanza e impotencia. La solución que encuentra la mente subconsciente es deprimir nuestro sistema para que en estado depresivo podamos tolerar lo que creemos que es inmodificable. La tristeza es el modo congelamiento del cerebro. Aunque la tristeza no es buena ni mala, como todo exceso, si la tristeza se prolonga en el tiempo, empieza a producir desajustes a nivel mental, neurológico y biológico. Es ahí cuando la tristeza viene al rescate ofreciéndonos una solución: congelarnos. Este congelamiento es uno de los 3 mecanismos que la mente subconsciente usa
para sobrevivir a una situación donde creemos que no podemos atacar, es decir, enfrentar el conflicto para cambiarlo. Podemos cambiar el no puedo por el no prefiero. El miedo es ausencia de amor. Es un invento que la mente construye a partir de las creencias que hemos incorporado que nos hace sentir separados del amor y nos hacen creer en la idea de culpabilidad y de castigo. Cuando la mente experimenta culpa, no puede sentir amor. Al igual que cuando la mente cree en el sacrificio, no puede conocer la sensación de abundancia que se basa en el amor. El miedo es la experiencia contraria al amor, en donde nos programamos para vivir en la escasez, la dependencia emocional y la culpabilidad. Existe un miedo inconsciente al futuro, a ser castigados, obviamente de la forma en que cada uno se lo represente, pero en esencia es que en el futuro nos va a pasar algo malo. Esta idea es resultado de sentirnos culpables por algún acontecimiento del pasado y proyectamos esa culpa al futuro en forma de castigo. La culpa es el motor del miedo. Donde hay culpa hay miedo. Al percibirte culpable o al proyectar la culpa en otra persona, pierdes tu inocencia y si no te sientes inocente no puedes sentir amor. Por lo tanto, el amor no se puede expresar en tu mente y sufres. La culpa se asocia a la creencia de que hiciste algo incorrecto para tu sistema de creencias o para el sistema de creencias del mundo, o que alguien ha hecho algo indebido. La culpa es la experiencia de autocondenarte y negar que en verdad eres inocente. El psicólogo suizo Carl Jung definió como arquetipo de la sombra a los contenidos subconscientes que aún no asumimos y que no tenemos intención de ver. La sombra de este modo queda sepultada en la mente subconsciente pero activa. Por lo general, las personas prefieren proyectar sus sombras sobre el mundo, juzgarla negativamente y pensar que ellos deben combatir ese mal proyectado en el mundo. El trabajo del biodescodificador es reconocer las sombras para autoindagar en ellas, cuestionarlas y apropiarse de ellas. Cuando nos apropiamos de nuestras creencias y programas inconscientes que dirigían nuestras vidas desde las sombras de nuestra conciencia, recuperamos el rumbo hacia donde queremos ir y ya no nos vemos asaltados por nuestros miedos y proyecciones inconscientes. El que reconoce sus sombras ya no se ve atraído por las relaciones tóxicas, por los celos, por la violencia y por mantener relaciones de dependencia emocional. La prostitución emocional es la dependencia emocional que experimentamos por otra persona llevada al extremo. Cuando nos relacionamos desde la necesidad y la culpabilidad, creamos relaciones especiales, que se basan en el sacrificio y la necesidad de hacer aquello que no queremos hacer o dejar de hacer aquello que sí queremos hacer para que los otros nos quieran mediante nuestro sacrificio. El origen de este comportamiento es la creencia de que no somos suficientes para que nos quieran como somos y por lo tanto creemos que tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar y sentir. La práctica de la prostitución emocional se da principalmente en las relaciones de pareja, en las familias y en el trabajo. La dependencia emocional nace con las ideas de culpabilidad, de creer que estamos mal, de pensar que no somos suficientes para que nos quieran tal como somos. La persona que no se considera valiosa piensa: así fallado como soy, ¿quién me va a querer? Necesito sacrificarme para que me quieran y no se den cuenta de que no soy valioso. ¿Cómo se genera una relación basada en la prostitución emocional? Bueno, esta se da en 7 pasos. Primero, pensamiento y sentimiento de ser insuficiente. Necesito que alguien me dé
ese valor que yo creo no tener. Segundo, cuando encuentro a esa persona, empieza toda una serie de sacrificios para conquistarla. Y cuando la conquisto, quiero conservarla, para no perderla. Tercero, al tiempo de la relación nace la sensación de que la otra persona nos aporta lo que estábamos buscando. Y luego parece ser que ya no lo hace, ya no me satisface. Reconozco que me he sacrificado todo el tiempo en vano. Entonces comienzo a sentir resentimiento. Cuarto, comienzo a proyectar odio hacia esa persona y la culpo de mi sufrimiento. Quinto, experimentamos miedo por haber atacado y nos sentimos temerosos, esperando que el ataque sea devuelto. Sexto, nos separamos de la persona y volvemos a sentirnos insuficientes, pero con el plus de tener otra relación especial a cuestas y reforzar la creencia de que las personas son peligrosas. Y séptimo, al cabo de un tiempo, buscamos a otra persona, más especial que la anterior, para recuperar el tiempo perdido con la anterior y que esta nueva persona por fin nos haga felices. Y así, el ciclo se repite durante toda nuestra vida.